Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas sean todos a este espacio que denominamos en el canal 5 Días Entrevistas por los que saben. Un espacio donde vamos a estar, como ustedes saben, todos los días debatiendo sobre diferentes ámbitos de la economía, tanto el mundo de las finanzas, el mundo de la industria, el comercio, el mundo de los negocios en general. Y es un gusto para nosotros poder compartir este espacio con ustedes. Hoy voy a estar hablando de un tema que realmente ha preocupado bastante en los últimos 2 años casi, que es este impacto que estamos sintiendo en la inflación. Ustedes saben que la pandemia ha generado realmente todo un efecto en cadena a nivel económico y uno de ellos es el aumento en los precios. Entonces vamos a estar compartiendo el día de hoy con un entrevistado especial del Banco Central del Paraguay, que nos va a estar hablando un poco sobre las acciones que se están tomando para contrarrestar este impacto inflacionario que hemos estado viendo ya hace un poco más de un año. Pero para introducirnos en este tema, vamos a un material que nos pone un poco el contexto de cómo se han estado comportando los precios en el último año. El 2021 fue un año marcado por una escalada de precios de los bienes alimenticios en un promedio del 20% y de los combustibles de hasta un 40%. Esto provocó que la inflación global cierre con un porcentaje cercano al 7%, un nivel que no se había registrado en los últimos 10 años. Así, el Banco Central del Paraguay manifestó que esta presión sobre los precios estuvo muy influenciada por factores externos como la volatilidad del valor del dólar y la suba de la cotización del petróleo. Para este año, las predicciones son de una inflación del 4,5%, pero la crisis internacional provocada por la guerra que acaba de estallar entre Rusia y Ucrania genera incertidumbre sobre qué efectos podría provocar sobre los precios, principalmente los de origen importado. Bueno, ahí estábamos con un pequeño resumen de lo que se ha estado viviendo en el último año con relación a los precios, el impacto que se ha estado observando en diferentes rubros. Vamos a hacer ahora una pausa y a la vuelta ya estamos con nuestro entrevistado del día de hoy, hablando desde el Banco Central del Paraguay. Muy bien, volvemos con entrevistas por los que saben y el día de hoy, como les estaba comentando, vamos a hablar del tema inflación, un tema que preocupa mucho a la ciudadanía por el aumento de los precios de diversos rubros de la canasta familiar. Es por eso que está con nosotros Bernardo Rojas, él es encargado de despacho del economista jefe del Banco Central del Paraguay, para conversar con nosotros sobre este tema. ¿Cómo te va, Bernardo? Un gusto que estés con nosotros aquí en 5 Días. Buen día, Samuel. Realmente es un gusto estar acá contigo y con tu audiencia. Bueno, desde el Banco Central estamos muy contentos de poder responder y explicar un poco lo que hacemos acá en el Banco Central del Paraguay. Muy bien, Bernardo, te agradezco por abrirnos la puerta del Banco Central. Y la pregunta que todos se han estado realizando en por lo menos un poco más de un año, es ¿por qué los precios se han disparado al nivel que estamos viendo? El año pasado, recuerdo, cerramos con una inflación del 7%, algo que no estábamos acostumbrados porque el Banco Central siempre estaba tomando sus medidas de política monetaria y estábamos entre 3 y 4%. Para explicarle a la gente cuáles fueron los fenómenos que estuvieron ocurriendo y que hicieron que los precios en una gran mayoría se disparen en el último año. Como bien mencionaste, la inflación del año pasado la inflación total al menos cerró en 6,8%. Habíamos tenido una previsión para el cierre cercano al 4%, pero el escenario al menos había cambiado sustancialmente a mediados del año, básicamente. Principalmente los factores que más incidieron en ese comportamiento, en la aceleración de precios, que no solamente fue un fenómeno acá en Paraguay, sino también fue de toda la región, ¿verdad? Todos los países de la región, incluso en el mundo, incluso los países principales, incluso países como Estados Unidos están teniendo ese fenómeno inflacionario que estamos viendo, ¿verdad? Y en la región, sobre todo, como mencioné, la mayoría de los países, especialmente uno de nuestros principales socios comerciales también ha tenido un impacto inflacionario bastante alto, ¿verdad? Entonces los factores que explican, digamos, en gran parte, y de hecho yo diría el mayor porcentaje de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con precios, se debe a lo que sería alimentos, rubro de alimentos y rubro de combustible, ¿verdad?
Hoy en día la incidencia que tiene, por ejemplo, o las variaciones que tiene rubro de combustible, por ejemplo, está en torno al 35%, una incidencia muy alta y por lo tanto también afecta al valor registrado en nuestra inflación en lo que va del año. En enero, recordemos que la inflación cerró en 7,9%, la núcleo también se está un poco acelerando, pero si uno mira un poco también la inflación de servicios, uno ve todavía una inflación bastante baja. Todo lo que sea la parte de bienes es la inflación que se está acelerando, pero se debe principalmente, como mencioné, alimentos, todo lo que sea la cadena de combustibles y específicamente en el mes de febrero seguramente vamos a ver también una incidencia importante de lo que sería el rubro de educación. Justamente una de las explicaciones que habíamos escuchado en varias oportunidades de las propias autoridades del Banco Central es que estos impactos inflacionarios en gran medida son por factores externos que Paraguay no puede controlar, como el caso del precio del petróleo o la variación del dólar o algunos bienes importados, ¿verdad? Entonces, dentro de esa situación, digamos, que se presenta por precios que vienen desde afuera y de los cuales somos solamente tomadores, ¿qué acciones se pueden tomar, don Bernardo, para tratar de alguna manera de mitigar estos impactos que hemos estado observando? Bueno, como bien mencionaste, la mayoría de los factores que estamos viendo acá son factores exógenos, son factores totalmente, digamos, que no pueden ser afectados directamente por la política monetaria. Pero hay que ser sincero, hay que reconocer que la inflación, al menos la política monetaria, tiene varios canales de transmisión, ¿verdad? Y uno de los canales también que afecta a la inflación es la expectativa. Entonces, todas las medidas que el Banco Central ha venido realizando desde agosto del año pasado, porque recordemos que a febrero de este año ya alzamos 500 puntos así con la tasa de interés. Cuando, digamos, irrumpió la pandemia en el año 2020, el Banco Central ha sido muy rápido también en disminuir la tasa de política monetaria, que lo teníamos en 4%, lo bajamos a 0,75% en un periodo bastante corto. Lo mantuvimos por varios meses, incluso más de un año en ese mismo nivel, y a partir de agosto empezamos a hacer los ajustes correspondientes, ¿verdad? Como mencioné, hoy en día de ese 0,75 estamos en 5,75, 500 puntos básicos por encima, y básicamente todo el ajuste que hizo el Banco Central es apuntar a anclar las expectativas, que hasta ahora al menos la parte de las expectativas para el horizonte de política monetaria que va entre 18 y 24 meses se mantienen ancladas al 4% y que para nosotros es muy importante y también nos da certeza de que la inflación en un periodo relativamente corto hacia adelante, a menos que la incertidumbre a nivel internacional con el estallido del conflicto se mantenga, debería revertirse. Claro, claro. Ahí tocaste un tema que me parece sumamente clave, Bernardo. Hablaste de la situación internacional, ¿verdad? En estos días ha ocurrido el inicio de una guerra entre Ucrania y Rusia, algo que ha generado en un primer momento un disparo en los precios internacionales de los commodities y en nuestro caso que nos afecta de manera directa el caso del petróleo, incluso llegando en algunos casos a niveles superiores a los $100 por barril. Ya eso también está haciendo el anuncio de que en los próximos días a nivel local se podrían dar ajustes, nos decían gente del sector de combustibles, entre 500 a 700 guaraníes por litro. ¿Cómo observan ustedes el impacto que eso puede llegar a tener en la inflación debido a que el Banco Central está siempre monitoreando esos efectos directos que pueda llegar a darse? Y para ser sincero, estamos bastante preocupados, ¿verdad? Si bien el efecto que podría, o la incidencia que podría tener ese incremento probable que todavía no está confirmado, estaría en torno al 0,5% más o menos por el peso que tiene en la canasta, todo lo que sea la gama de combustibles o los rubros de combustible. Eso también tiene efectos de segunda vuelta que podría también condicionar la inflación o la dinámica de la inflación hacia adelante, ¿verdad? Podrían reflejar obviamente en la estructura de costos de varios servicios y también en la producción de bienes, y eso podría hacer que estos cambios que estamos viendo, que esta coyuntura internacional sea más persistente, ¿verdad? ¿Podrían de alguna manera comenzar a variar las expectativas de inflación para Paraguay para este año, teniendo en cuenta que ese 4% del que nos hablaba hace un momento que tienen los agentes es previo a esta situación que ahora estamos viviendo? ¿De alguna manera podrían variar las expectativas que hay
tanto de los agentes como de ustedes del propio Banco Central, don Bernardo? Creemos que no, estamos al menos esperanzados que eso no altere la expectativa, sobre todo para el mediano plazo. Hay que ser también sincero en reconocer de que la expectativa de los agentes para lo que va del año 2022, para el cierre del año 2022, se ha incrementado levemente. Gran parte influenciado también por lo que se ha visto, digamos, que estaba ocurriendo con la inflación, con las primeras informaciones que se había hecho, las primeras informaciones que se había publicado a comienzo de enero, también al cierre de enero. Entonces, en la encuesta EVE que realizamos mensualmente, en la quincena de febrero ya se ha visto ese incremento de la expectativa para lo que va el año. Pero lo más importante para nosotros es que el horizonte de política monetaria siempre es de 18 a 24 meses, ¿verdad? Y la expectativa para ese periodo se mantiene, y eso un poco habla bien también de lo que ha venido haciendo el Banco Central en términos de política monetaria, y también lo que representa la estabilidad macro que estamos viendo por un periodo largo, ¿verdad? No solamente ahora, sino que se viene viendo desde hace mucho tiempo. Y un rol importante también en ese sentido tiene, por ejemplo, la estabilidad de una serie de variables que tenemos. Tenemos un nivel de reserva bastante alta, en torno a entre el 25 y 27% del PIB. Tenemos todavía una tasa de endeudamiento diría yo, baja comparado con los otros países de la región, y otros indicadores macro que son muy favorables justamente para que esa expectativa también se mantenga en el tiempo. Hemos visto que el Banco Central del Paraguay en la última semana también volvió a ajustar la tasa de política monetaria, ya no ajustes tan fuertes como lo habíamos visto en meses anteriores, pero sigue haciendo todavía ajustes, por lo menos en la última decisión que tomó el Comité de Política Monetaria. ¿Podemos esperar que para los próximos meses, si sigue esta coyuntura y para tratar de alguna manera de contrarrestar este efecto que generan estos aumentos de los precios internacionales, se puedan hacer algunos ajustes más? La política monetaria siempre va a estar, digamos, pendiente de lo que nosotros podamos ver en la parte de análisis. Nosotros normalmente realizamos una presentación de la coyuntura internacional, la coyuntura doméstica, y las simulaciones que hacemos dentro de estudio económico que presentamos al directorio, en donde evaluamos justamente de cuáles son los pronósticos que tenemos para el cierre del año y para el horizonte de política monetaria en términos de inflación. Y conforme a las presiones que nosotros podamos ver, eventualmente si hay necesidad y nosotros vemos que son persistentes y puede ser, digamos, afectado por la política monetaria, y claro, la política monetaria en ese sentido se estaría, digamos, ajustando a esa coyuntura, ¿verdad? Pero como mencioné recientemente, eso lo vemos normalmente al cierre del año, al cierre del mes, en todos los meses. Lo seguimos evaluando continuamente y conforme presentando los datos, la coyuntura doméstica e internacional, entonces las decisiones es para aumentar, mantener o incluso difícilmente puede hacer en esta coyuntura bajar, pero esas son las decisiones más probables, la de mantener o aumentar, ¿verdad? Claro. De lo que pudieron ver en el mes de febrero, ¿cómo estuvieron observando el mes? ¿Sigue todavía esta presión sobre los precios de los alimentos, de los combustibles? Bueno, sabemos que hay anuncios de ajustes para los próximos días, pero ¿cómo observaron el mes de febrero, Bernardo? Y bueno, como mencioné, ahora estuvimos evaluando los datos adelantados. Seguramente la próxima semana se va a estar presentando la inflación. Entonces ahí vamos a tener una mayor certeza de cómo está evolucionando los precios. Y hay que tener en cuenta también lo que estás mencionando, que surgió en estos últimos días, que obviamente va a tener su impacto en el precio final de los combustibles y también en la estructura de costos, como mencioné, ¿verdad? Que es el tema de combustibles. Entonces, cuando tengamos esos datos la próxima semana y seguramente cuando ese efecto se materialice en los precios y cuando los encuestadores se vayan a hacer, digamos, la recolección de datos, seguramente vamos a tener mayor información de cómo nos está afectando eso. De igual manera, vemos nosotros, por lo menos desde 5 días, vemos acciones que está tomando el gobierno. Por un lado, a un Banco Central muy activo, ¿verdad?, haciendo ajuste de política monetaria, y por otro lado también a un Ministerio de Hacienda que justamente anunciaba en estos días de que va a mantener o va a extender por lo menos esa reducción del impuesto selectivo al consumo, de alguna manera buscando dentro de las herramientas que se tienen a nivel local algunas acciones para tratar de mitigar lo más que se pueda este impacto inflacionario, Hernán. Sí, efectivamente, ambas instituciones, digamos, están haciendo todo el esfuerzo, incluido también todo el equipo económico. El Ministerio de Industria y Comercio justamente está liderando, digamos, el conversatorio que se tiene con el sector privado también. Yo creo que también incluso el sector privado, digamos,
en este caso los representantes de las emblemas acá en Paraguay, están haciendo sacrificios también para que ese cambio, para que ese incremento de precios no sea tan fuerte, porque efectivamente el precio del petróleo primero está subiendo en forma importante. Superamos la barrera de 100, como bien mencionaste, y también hay un elemento adicional, la incertidumbre, no sabemos hasta dónde va a ir eso. Exacto, exacto. Por último, Bernardo, y antes de cerrar, ¿podemos esperar que este año tengamos por lo menos un comportamiento de los precios un poco más tranquilos, más cercano a lo que estábamos acostumbrados, de 4,5%, o hay que esperar a ver cómo se va comportando la coyuntura internacional para ver si eso después tiene algún tipo de efecto sobre dos segmentos muy importantes que bien mencionaste, el tema de los alimentos y combustibles que estuvimos observando en el último año? Bueno, en nuestro último informe de política monetaria nosotros habíamos pronosticado un cierre de inflación en 4,5% para este año, ¿verdad? Un poco ya internalizada el hecho de que íbamos a tener un efecto base importante durante la primera mitad del año, pero cuando eso, el elemento incertidumbre internacional que estamos hablando ahora, no estaba todavía incorporado. Esto es un acontecimiento bastante nuevo, ¿verdad? Que seguramente tiene que ser internalizada en la siguiente estimación que vamos a realizar en abril para el IPOM, y ahí seguramente si hay necesidad o si vemos que la inflación podría estar un poco por encima de ese pronóstico que habíamos hecho para el cierre del año, podrían ser revisadas. Pero como mencioné, todavía no tenemos elementos suficientes. En abril recién se va a realizar esa reestimación, ese pronóstico en el IPON. Vamos a estar anunciando el pronóstico para el cierre del año y también para el horizonte de política monetaria para las distintas medidas de inflación que tenemos. Bernardo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Realmente es un gusto volver a hablar con ustedes y tenerlos aquí en el canal 5 Días. Muchas gracias, un gusto, Samuel, y saludos a la audiencia. Así estuvo con nosotros Bernardo Rojas, encargado de despacho del economista jefe del Banco Central del Paraguay, hablando sobre un tema que preocupa siempre, la inflación, las medidas que se están tomando desde el gobierno para poder controlar, por lo menos hasta donde se puedan, que no se disparen tanto los precios. Así que medidas de política monetaria, medidas también desde el punto de vista fiscal que se han tomado desde el gobierno, buscando de alguna manera mantener, digamos, eso a lo que estábamos tan acostumbrados, inflaciones en torno a 3, 4,5% en este caso, es lo que se pronostica, por lo menos hasta ahora, para este año en nuestro país. Con esto vamos cerrando, agradeciendo a ustedes su preferencia y nos encontramos hasta un próximo capítulo.